Buen día, profe. ¿Cómo te va? Buen día, profe. Buen día. Bien, mientras se va agregando alguien más, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Bueno, genial. Bien, bueno, entonces la clase de hoy va a ser como fácil. Si nadie tiene dudas, bueno, genial. Lo que vamos a hacer hoy es hacer como una clase de repaso de lo que es derivadas. Así la clase que viene arrancamos con integrales y bueno, nada, va a ser más fácil para hacerlo. Bien, así que vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a repasar todo lo que vimos. Nos dice el primer ejercicio, calcular la función derivada y nos dan una función que es raíz cuadrada del seno de x sobre e a la 2x más 1 más 5. Nos pide calcular la derivada. O sea, simplemente tenemos que calcular la derivada. ¿Cómo lo harían? ¿Qué les parece? Separamos primero así, Primero separamos, arriba de arriba. Claro, en dos términos, la parte de arriba y la parte de abajo. o sea, tenemos dos términos, y después de que tenemos los dos términos, ¿qué tendríamos que aplicar en el primer término? ¿Cuál es la operación principal del primer término? Bien, la operación principal es la división, o sea que deberíamos hacer la derivada de la división. ¿Sí? Si hacemos la derivada de la división, tenemos que hacer la primera función derivada, la derivada de la raíz cuadrada del seno de x, va a ser 1 sobre 2 por la raíz cuadrada del seno de x, por la derivada de lo de adentro de la raíz, por coseno de x, porque tuve que aplicar la regla de la cadena, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada, sería e a la 2x más 1, por 2, porque también apliqué la regla de la cadena.
todo dividido la segunda función sin derivar al cuadrado. Y después la derivada del 5, que es el otro término, es 0. ¿Todos siguieron esa derivada? Sí, profe, una pregunta. Al ser el término de arriba de la división raíz de seno de x, no hay que, como ponerte por decirlo de una manera, descomponerlo y hacer raíz de, perdón, derivada de raíz cuadrada de seno de x y después derivada de seno. Y eso fue lo que hicimos. La derivada de la raíz, 1 sobre 2 por la raíz. Por la derivada de lo dentro de la raíz. La derivada del seno es el coseno. Ah, claro. O Ah, sea, cuando sí. ustedes calculan la regla de la división, ¿qué hacen? Tienen que derivar el primer término. La primera función. La derivada de esa primera función es todo esto. Sí, sí, sí. Sí, no había visto eso. Porque aplicaron la regla de la cadena. Ujú. Gracias. Por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, y después tendrían que hacer la derivada del denominador. La derivada del denominador es todo esto, porque también aplicaron la regla de la cadena. ¿Bien? Sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Y la derivada del 5 es 0. ¿Alguien no le siguió la derivada? O sea, chicos, o sea, la idea de hoy es, estamos haciendo unos ejercicios que algunos son más fáciles que otros, pero es que estén preparados para las derivadas, porque si ustedes tienen problemas para las derivadas, o sea, el martes, o sea, yo voy a arrancar con integrales, pero les va a costar un montón. ¿Alguien más tiene una duda sobre este ejercicio? El ejercicio decía calcular la derivada, nada más. O sea que queda hasta ahí, ¿no? Claro, acá el ejercicio es calcular la derivada. En el parcial no va a ser calcular la derivada, nos van a pedir otra cosa. Digo, estamos haciendo ejercicios como para practicar cómo derivar, porque si esto no les sale, no van a poder hacer ningún ejercicio del parcial. O sea, la idea es prepararlos para poder hacer cualquier ejercicio. El 13E de la guía, para que voy a abrir la guía, que no la abrí. Dame un segundito y buscamos la guía. Profe, mientras buscas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando dice logaritmo o seno elevado a un número cualquiera, ¿es como decir logaritmo por x elevado a ese número? ¿Me repetís la pregunta? Sí. En la guía había un ejercicio que decía, no me acuerdo si seno o logaritmo, o bueno, las dos cosas, elevado a, por ejemplo, 8. Y yo no sabía cómo resolver. Es lo mismo que diga Perdóname, lo... tipo así, seno a la octava de x, así. Sí. Bueno, cuando ustedes lo tienen así, es como si tuvieran seno de x a la 8. Entonces, si vos quisieras derivarlo, deberías hacer 8 por seno de x a la 7, porque apliqué la derivada como si fuera x a la n, Ujú, por la derivada dentro del paréntesis, por coseno de x. Sería así. ujú. Ok, gracias. Si en vez de tener raíz cuadrada fuera raíz cuarta, es la pregunta. O sea, si ustedes hubieran tenido raíz cuarta del seno de x, por ejemplo, así, esa sería la pregunta. Bien, cuando ustedes tenían una raíz que no era cuadrada, les había dicho que lo que tenían que hacer era convertirlo con exponente fraccionario, o sea que deberían trabajar como si fuera seno de x a la un cuarto. Entonces, si ustedes lo quieren derivar, trabajan de esta misma forma como acá con el seno a la octava. Harían un cuarto
por el seno de x a la menos 3/4, porque le restaban 1 al exponente, por la derivada del paréntesis. O sea, lo trabajarían de esa forma. Bien. Mientras, ahí se abrió la guía, vamos a ir a la práctica de derivadas, que es la práctica 5. Me dijeron el 13E. ¿El 13E, que es el de máximo y mínimo? Bien, ahí vamos a Sí, hacer eso. profe. Genial. El 13E, encima lo hice ayer. Buenísimo. El 13E. El 13E dice, f de x es igual a e a la 2x más 1 por 2x más 1. Es más, chicos, yo lo hago, ¿no? O sea, re de onda, trato de ayudarlos. A mí me parece que este ejercicio lo tuvimos que haber hecho la clase pasada. O sea, me parece que no hay forma en que no lo hayamos hecho. Lo vamos a hacer de nuevo, pero o sea, estoy convencido en un 100% que lo hicimos. Bien, vamos a derivar, vamos a aplicar la derivada del producto. La primera derivada, tenemos que hacer la regla de la cadena, con lo cual va a ser e a la 2x más 1 por 2 por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la función segunda derivada. La derivada de 2x más 1 es 2. Como el ejercicio este era de máximo y mínimo, lo que tenían que hacer era tratar de reducir la expresión lo máximo posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a reducir lo máximo posible? Vamos a sacar factor común la e, porque la e se repite en los dos términos, o sea que voy a poner e a la 2x más 1, y vamos a abrir un corchete, ¿y qué nos va a quedar en el corchete? Bueno, lo mismo que hay en cada término, pero sin la e, o sea que me va a quedar 2 por 2x más 1, más, en el otro término, lo mismo sin la e es el 2, o sea que voy a tener más 2. Y para poder reducirlo un poquitín más, vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva. O sea que vamos a tener que hacer e a la 2x más 1 por 4x más 2 más 2. Y por último, lo que vamos a hacer es esos dos que están acá, los vamos a agrupar, los vamos a poder sumar. Y vamos a tener e a la 2x más 1 por 4x más 4. ¿Hasta acá estamos bien con la derivada? Sí, profe. Genial. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es verificar el dominio de la función, que no lo hicimos, lo deberíamos haber hecho. Tenemos una función exponencial. ¿Cómo es el dominio de una función exponencial? Son los reales. Perfecto. Y la derivada de una función, perdón, y una función lineal, ¿cómo es el dominio? También todos los reales. Entonces, acá ya sabemos que no tenemos el problema del dominio. El dominio van a ser todos los números reales. Después de que teníamos eso, si el ejercicio es de máximo y mínimo, ¿qué teníamos que hacer con la derivada? Teníamos que igualar a 0 la Igualar a derivada. 0. Igualar a 0 la derivada. Entonces vamos a hacer 2x más 1
por 4x más 4 igual 0. Y con eso nosotros lo que vamos a hacer es averiguar los puntos críticos. ¿Para qué hicimos factor común? Porque cuando tenemos dos cosas multiplicadas que dan 0, hay dos posibilidades. Una posibilidad sería que e a la 2x más 1 sea 0. O bien que 4x más 4 sea 0. Bien, vamos a empezar por la parte más fácil. Acá sería 4x igual menos 4, o sea que x va a valer menos 1. Hasta acá no debieron haber tenido ningún inconveniente. Vamos a la otra parte. Si nosotros queremos averiguar esto, nos va a dar que no se puede, que no existe. ¿Por qué no existe? Porque si nosotros elevamos la e a un número positivo, acuérdense que la e valía 2,71. Si elevamos un número positivo a un número positivo, nos va a dar positivo, o sea, nos va a dar mayor a 0. Si elevamos e elevado a la 0, nos va a dar 1. Y si hacemos e elevado a un número negativo, ¿qué hacía el exponente negativo? Dábamos vuelta a la fracción, o sea, va a seguir siendo positivo. O sea, no hay forma matemática que e elevado a algún número nos dé 0. Si ustedes eso no lo pueden razonar o no les sale, ustedes deberían pensar lo siguiente. Si ustedes tienen e a la 2x más 1 igual 0 y quisieran despejar, deberían decirme que 2x más 1 es igual al logaritmo natural de 0. Cuando van a hacer el logaritmo natural de 0 en la calculadora, les va a dar error. ¿Bien? Entonces de ahí surge que no se puede dar 0 e elevado a algún número. ¿Bien? Hasta acá más o menos lo tenemos. Sí, profe. Genial. Entonces, una vez que tenemos eso, teníamos que aplicar el teorema de Bolzano en la derivada. Entonces, trabajamos con el menos 1 solamente. Nos quedan dos intervalos, del menos infinito al menos 1, y del menos 1 al más infinito. Nosotros sabemos que la derivada nos da 0 en el menos 1. Entonces, como dijimos hace un ratito, esta es la derivada. Yo debería hacer Bolzano con la derivada. Y como dijimos hace un ratito, e elevado a algo siempre me va a dar un número positivo. O sea, me va a dar o positivo, o 1, que también es positivo, o doy vuelta a la fracción que sigue siendo positivo. Con lo cual, el signo de la derivada va a depender del corchete, no va a depender de la e, porque e elevado a la algo, como dijimos hace un ratito, siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, si yo calculo la derivada en menos 2, no hace falta que haga la cuenta con todo entero. Con hacerla en el corchete me va a alcanzar. Si en el caso que tengan la e, con hacer la cuenta en el corchete les va a alcanzar para determinar el signo de la derivada. Entonces, 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 más 4 es menos 4. Sabemos que es negativo, entonces va a bajar. Y ¿qué hacemos? La derivada en 0. Hacemos la cuenta. 4 por 0 es 0. 0 más 4 es 4. O sea que la derivada va a ser positiva, va a ser creciente. Entonces, ustedes van a contestar que el conjunto creciente, o el intervalo creciente, es del menos 1 al más infinito, y que el intervalo decreciente es de menos infinito a menos 1. ¿La función tiene algún máximo, chicos? ¿Qué les parece? No. La función no tiene máximo. Acuérdense que para que exista un máximo, la primero tiene que subir y después tiene que bajar. O sea que acá máximo no hay. ¿Y hay mínimo? Sí. Sí, menos 1. Menos 1. O sea que x igual menos 1 va a ser el mínimo. Para que haya un mínimo, primero tenía que bajar y después tenía que subir.
¿Estamos? Ángeles, ¿ahí lo seguiste? Sí, profe, gracias. Dale, no hay problema. Igual, como te digo, yo este ejercicio, como hay que sacar factor común la E, o sea, estoy convencido que lo hicimos, o sea, pero no hay problema, lo repasamos. Bien, el segundo ejercicio también es calcular una función derivada, que ustedes, es muy intenso el ejercicio, no nos va a entrar, así que vamos a tener que achicar el zoom para que se pueda ver todo entero, porque es larguito, ¿sí? El ejercicio 2 que tenemos propuesto para hoy dice raíz cúbica de el logaritmo natural del coseno cuadrado de E elevado al coseno de X por 5 logaritmo natural de X al cuadrado. Bien, yo lo que hago con estos ejercicios, primero lo trato de escribir diferente para poder resolverlo, ¿no? El ejercicio pide derivar esa función. Entonces, si yo lo quiero escribir diferente, tendría que escribir que tenemos el logaritmo natural del coseno de E a la coseno de X por 5 logaritmo natural de X cuadrado al cuadrado, y todo esto así al cubo. O sea, yo escribí de una forma diferente nuestra función. ¿Estamos? Como para poder tratar de aplicar la regla de la cadena. Es un ejercicio que está bueno para practicar derivadas, pero la verdad que es un poquito como pesado, porque es largo. ¿Cómo era la regla? Acá se dan cuenta claramente que hay que hacer regla de la cadena porque tienen paréntesis, de corchete, tienen un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, acá hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo se aplicaba la regla de la cadena? Se derivaba de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que está más afuera? ¿El 3 elevado? Perfecto, entonces si nosotros vamos a calcular la derivada, primero deberíamos hacer el 3, con lo cual va a ser la derivada del cubo, era 3 por el logaritmo natural de todo lo que tenemos, o sea, del coseno de E a la coseno de X por 5 logaritmo natural de X al cuadrado, porque al exponente le restábamos 1, y ahí ya derivamos el cubo, ahora deberíamos derivar el logaritmo, por lo cual, ¿cómo era la derivada del logaritmo? Profe, pregunta, ¿no tendría que ser un tercio porque era una raíz en Ah, vez de perdón, tres? tenés razón, acá es un tercio y acá tenés razón, muy bien. Acá es un tercio y acá va a ser elevado a la menos 2 tercios porque le restamos 1. Ahí va, genial. Gracias. Bien, ahí derivamos a hacer la derivada del logaritmo, ¿sí? ¿Cómo era la derivada del logaritmo? 1 sobre X. Acá vamos a hacer 1 sobre el coseno de E
a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x al cuadrado. Y ya hicimos la derivada del logaritmo. Ahora tenemos que hacer la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos seno, o sea que vamos a poner menos 1 por seno de e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x cuadrado. Y ahí ya derivamos este coseno. Ahora tenemos que derivar esta exponencial, que es lo único que nos faltaría. Vamos a derivar la exponencial. ¿Cuál era la derivada de la e? Queda igual. Queda igual. Entonces vamos a hacer por e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x al cuadrado. Pero como nosotros no teníamos e a la x, sino que teníamos e elevado a otra cosa, ahora deberíamos derivar el exponente porque tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, tenemos que aplicar la derivada del exponente. Ese exponente, ¿cómo es la derivada? Es la derivada de un producto, con lo cual debería aplicar la regla de la derivada del producto. La primera función derivada sería por menos 1 del seno de x más 5 por 5 logaritmo natural de x cuadrado más la primera función sin derivar, coseno de x, por la segunda función derivada, 5 por 1 sobre x cuadrado, por 2x, porque aplicamos la regla de la cadena. O sea que esa sería nuestra derivada, y como les dije, esto no entra, tengo que bajar más el zoom para que entre el ejercicio, y no entra, y ahí ven todo el ejercicio entero. O sea que acá es una derivada en cadena. Vieron que es re largo. ¿Bien? ¿Alguien no lo siguió? No, no, sí, yo no entendí. O sea, siento que cuando vuelva a ver la clase, ahí como que me va a quedar más claro, pero sí entendí el procedimiento. Claro, o sea, es como que es larguito, ¿viste? Es como que es pesado, pero bueno, obvio que el ejercicio, la idea es que se tienda a practicar cómo es esta de la derivada y cómo se hace una derivada en cadena, ¿sí? Sí, sí, profe, gracias. No, de nada. Bien, bueno, entonces vamos a volver al subnormal y vamos a nuestro próximo ejercicio que tenemos previsto para hoy. El ejercicio 3 nos dice calcular la pendiente de la recta tangente a un gráfico de una función. O sea que nosotros deberíamos hacer f de x es igual a 2 por coseno de x al cuadrado más x. Yo por si quieren irlo viendo, ustedes los tienen a disposición estos ejercicios. Es en el Google Site, son los ejercicios adicionales, ¿sí? Estamos haciendo. Los ejercicios adicionales son muy buenos como para repasar y para saber cómo venimos para el parcial. Eh, por el logaritmo natural de x más 1. Y
No sé si ya vieron también que tienen la hoja de fórmulas en el Google Site. ¿La vieron que está la hoja de fórmulas completada? Todavía no la vi, profe. Ah, bueno, pero ya la tienen como para poder imprimirla y tenerla a mano. O sea, ahí lo que les digo es, les recomiendo que la tengan a mano, sobre todo para la clase del martes, ¿sí? Porque ustedes lo que vamos a hacer es también aplicar una tabla de integrales. Bien. Bueno, vamos acá. ¿Y en qué punto de x nos dice esto? En el punto de x igual 0. O sea que x0 va a ser 0. Bien, nos dice calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo se calculaba la pendiente de la recta tangente? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Aplicar el X0 ¿En dónde? en las X? ¿Pero qué? No, ¿En no la me acuerdo. función o en dónde? En función, ¿puede ser? Bueno, a ver, nos vamos a ir ordenando las ideas. Cuando ustedes quieren averiguar la pendiente de la recta tangente, lo que tienen que hacer es reemplazar a la x por 0, pero en la derivada. O sea, vamos a tener que derivar. Entonces, tenemos que ver cómo es esta derivada. ¿Qué vamos a aplicar acá? ¿Qué vamos a aplicar? La regla de cadena. Vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, pero también lo que tenemos que pensar es esto. ¿Cuál es la operación principal? Esto es lo que quiero que razonen, porque esto es lo que a ustedes les cuesta. ¿Qué hay en el medio? ¿Con qué está Dividir. unido? Con un por. Entonces, tenemos que aplicar la regla del producto, donde ustedes van a decir que esta es una primera función que hay que derivar, y esta es una segunda función que hay que derivar. Entonces, no, el mismo color, no, yo cambié de color y no me lo hice. Ahí va. Y esta es una segunda función que hay que derivar. Entonces, hay dos funciones multiplicadas, tienen que aplicar la regla del producto. Entonces, hacemos la primera función derivada. La primera función derivada va a ser 2 por menos 1 del seno de x al cuadrado más x. Y ahí derivamos el coseno. Me faltaría derivar lo de adentro. Lo de adentro Profe, sería 2x más 1. profe, ¿por qué el 2 queda igual y no se Cuando convierte vos en... tenés un número por una función, nosotros habíamos visto en la tabla que un número por x era el mismo número que se multiplicaba. Fíjate en la tabla de derivadas. Sí, 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 En la tabla de derivadas, pero cuando teníamos k por x, la sí, derivada era k. El sí, 2 es un número que multiplica a una función, o sea que el número se va a mantener multiplicando. ok. Es diferente, como teníamos antes, que teníamos un número sumando, que teníamos ese 5, Ya, pero ahí es uno. que acá estaba sumando. Al estar sumando, la derivada daba 0, ¿está bien? Sí, sí. Ujú. Es diferente eso. Cuando hay un número solito y está sumando, esa derivada da 0. Acá es un número multiplicando en la función. Bien, o sea que la derivada de lo que está marcado en azul sería todo esto por la segunda función sin derivar, por el logaritmo natural de x más 1, más la primera función sin derivar, o sea, 2 por coseno de x al cuadrado más x, por la segunda función derivada. La derivada de 1 sobre x más 1 va a ser
perdón, la derivada del logaritmo natural de x más 1 va a ser 1 sobre x más 1 por 1. O sea, esta sería la derivada de la segunda función. ¿Bien? Como nos dicen calcular la pendiente de la recta tangente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar a la x por el número propuesto en la derivada. Y hay que hacer la cuenta. 2 por menos 1, menos 2. Acá hay que hacer 0 al cuadrado, 0. 0 más 0, 0. Seno de 0, 0. Por 2 por 0, 0 más 1, 1. Por 0 más 1, 1. El logaritmo de 1, 0. Más 2 por 0 al cuadrado, 0. 0 más 0, 0. El coseno de 0 daba 1. Por 1 sobre 0 más 1, 1. Por 1. Y lo que nos queda para hacer es esta cuenta. Menos 2 por 0 por 1 por 0, esta cuenta da 0. 2 por 1 dividido 1 por 1, esta cuenta me da 2. Y 0 más 2 es 2. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente de la función f de x igual 2 por coseno de x al cuadrado más x por el logaritmo natural de x más 1 en el punto de x igual 0 nos da 2. ¿Sí? Ese es el resultado de la pendiente de la recta tangente en esa función. ¿Alguien no lo siguió, no lo entendió? No entendí muy bien esa parte, la última. Es hacer cuentas. Reemplazás a la x por 0 y haces las cuentas. 0 al cuadrado, 0. 0 más 0 es 0. En la calculadora tocas seno 0 y te da 0. Acá, 2 por 0, 0 más 1, 1. O sea, te da 1. Acá haces 0 más 1, 1. El logaritmo de 1 en la calculadora te da 0. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo acá es cuentas. Reemplazando la x por 0 y hacer las cuentas en la calculadora. No sé si con eso te ayudé. Sinceramente sigo sin entender. ¿Tenés la calculadora a mano? O sea, porque es hacer cuentas. O sea, yo no tengo problema en explicarte las cuentas, pero digo, es hacer cuentas. Si tenés una calculadora a mano, la hacemos y te ayudo. Cuando vos querés calcular pendiente de la recta tangente, tenés que reemplazar a la x por el número que te dicen en la derivada. La derivada es todo esto. ¿La derivada la entendiste? Sí, sí. Bueno, tenés que reemplazar a la x por 0 en toda esta derivada y hacer las cuentas. ¿Sí? El 2, podés hacer 2 por menos 1, menos 2. ¿Bien? Vamos a la segunda parte. 0 al cuadrado. Tenés que calcular el seno del paréntesis. Primero calculás el paréntesis, después haces seno de lo que te dé el paréntesis. 0 al cuadrado es 0. 0 más 0 es 0. En la calculadora haces seno 0 y te va a dar 0. ¿Bien? Ahora vas al otro paréntesis que tenés acá. Reemplazás por 0. 2 por 0, 0.
más 1, 1. Bien. Nico, vos me estabas preguntando y creo que ya estás conectado de nuevo. O sea, Sí. es reemplazar a la X y hacer la cuenta. O sea, habíamos hecho 2 por menos 1 menos 2. Acá haces el paréntesis, que haces 0 al cuadrado, 0, más 0, 0. En la calculadora haces seno de 0 y te da 0. Bien. Sigamos con el otro paréntesis que tenemos acá. 2 por 0 más 1. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Bien. Ahora acá haces esta cuenta. El logaritmo natural de x más 1. Si a la x la tenés que reemplazar por 0, harías 0 más 1, 1. Cuando toques logaritmo de 1 en la calculadora te va a dar 0. Bien. Ahora vamos con el otro término. El 2 no tiene x, así que lo dejas igual. Y hacemos esta cuenta en la calculadora. Coseno de x al cuadrado más x. Si reemplazamos por 0, vamos a hacer 0 al cuadrado, 0. 0 más 0, 0. Cuando vos hagas coseno de 0 en la calculadora, te va a dar 1. ¿Bien? Vamos a la otra parte. Reemplazamos a la x por 0. 0 más 1, 1. O sea que me queda 1 dividido 1. ¿Bien? Y el otro 1 que no tiene más nada. Después de eso, hacemos la cuenta de cada término. Hacemos menos 2 por 0 es 0. Por 1, 0. Por 0, 0. Y ahí tenemos este primer término. Y ahora hacemos la cuenta del segundo término. 2 por 1, 2. Por 1, 2. Dividido 1, 2. Por 1, 2. Y 0 más 2 es 2. O sea que la parte de arriba, hay que hacer primero la cuenta de lo que está en el paréntesis y después lo de afuera. Por eso, claro, exactamente, vos tenés que hacer, por ejemplo, para calcular el seno de x cuadrado más x, si la x vale 0, primero haces el paréntesis y después haces seno del paréntesis, de lo que te dé el paréntesis. Ahora sí entendí. ¿Sí? Porque es una función compuesta. Vos pensás que si vos tenés seno de x al cuadrado más x, es como cuando vimos f o g. Es como si tuvieras una función f que es seno de x y una función g que es x al cuadrado más x. Si vos hacías f o g, te da seno de x al cuadrado más x. Vos acá, en la función f, ¿qué haces? Normalmente, reemplazás a la x por el número y haces la cuenta. Bueno, acá es reemplazar a la x por el número, hacer la cuenta del paréntesis y después aplicas el seno al resultado del paréntesis. ¿Sí? ¿Estamos? Pregunta, con el tema del seno, ¿solamente se reemplaza la X cuando tiene el seno o se puede reemplazar la X cuando, cuando tiene otra función? O sea, va a depender de la función que tengas y cuál sea el del valor de x que te proponen. O sea, vos, el primer paso tuyo, o sea, el ejercicio es calcular la pendiente de la recta tangente. Tu primer paso tiene que ser calcular la derivada. Y el segundo paso va a ser reemplazar a la x por el número que te digan en la derivada. Acá en vez de tener 0, puedes tener pi, por ejemplo. ¿Entendés? O otro número. Va a depender de la función y que tengas y el valor de x que te demos.
Y si fuera en el caso de que sea pi, ¿cómo sería eso? Bueno, vas a tener alguno que vas a poder hacer la cuenta bien, pero no con pi al cuadrado. O sea, el ejercicio nosotros pusimos 0 porque queremos que el resultado de 2. Acá no te haríamos con pi porque vos tendrías que hacer pi elevado al cuadrado. O sea, no vamos a ponerte un ejercicio. O sea, suponte que no tuvieras la x cuadrado, vos deberías hacer el seno de pi. El seno de pi, vos sabés que el seno de pi es como si fuera el seno de 180 grados, y sabías que pi era uno de los ceros de la función seno. Entonces, el ejercicio con la función trigonométrica va a estar hecho para que vos puedas responder y que te dé un número común, como hicimos acá, para que te quede 2. ¿Entendés? Nosotros creo que hicimos uno, o hay uno en la guía, donde vos podés reemplazar a la x por pi. Claro. Pero va a estar hecho para que vos puedas hacerlo, ¿sí? Bien. El próximo ejercicio que tenemos para ver hoy es lo mismo, pero con otra función. Hallar la pendiente de la recta tangente en otra función. Y la otra función es f de x igual e elevado a la x al cuadrado más x menos 6 por la raíz cuadrada de x más 2 en el punto x igual 2. Bien, entonces vamos a calcular la derivada y vamos a reemplazar a la x por 2. ¿Ves, Nico, lo que yo te digo? Que el ejercicio, yo para que más o menos entiendan cuál es la idea. Cuando nosotros le damos este valor de x, es para que ustedes puedan hacer la cuenta con facilidad. Fíjate acá, ¿no? 2 más 2, 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. No te ponemos acá, no sé, te doy un ejemplo. No te ponemos x igual 5, porque si te ponemos x igual 5, vos vas a hacer 5 más 2, 7. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 7? O sea, el valor que te vamos a dar va a ser un valor amigable para que hagas los cálculos después. ¿Entendés? Sí, profe. Bien. Y lo mismo con el exponente. O sea, yo ya me estoy adelantando un montón. Fíjate acá el exponente. Si reemplazáramos a la x por 2 en el exponente, vas a hacer 2 al cuadrado 4. 4 más 2 va a ser 6. 6 menos 6 es 0. Cuando hagas e elevado a la 0 te va a dar 1. Ves que el ejercicio está pensado de una forma para que puedas calcularlo y que te dé un número normal. Bien. Bueno, vamos a derivar. Si derivamos, tenemos que hacer la derivada del producto. La derivada del producto era la primera función derivada, que sería e a la x cuadrado más x menos 6, por la derivada del exponente, porque aplicamos la regla de la cadena, por 2x más 1, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, e a la x cuadrado más x menos 6, por la derivada de la raíz, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x más 2 por 1, porque aplicamos la regla de la cadena. Y ahí tenemos la derivada. Como nos pide la pendiente de la recta tangente, vamos a reemplazar a la x por 2 en la derivada. Y hacemos la cuenta. Lo mismo que antes. Reemplazamos. Perdón, antes de empezar a reemplazar, ¿alguien no entendió la derivada? No, yo sí como que lo entendí. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta. 2 al cuadrado, 4. Si yo reemplazo la x por 2, va a ser 2 al cuadrado, 4. 4 más 2, 6. 6 menos 6 es 0. E a la 0, ¿cuánto me va a dar?
1. Bien, ahora vamos a hacer el paréntesis. 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Ahora vamos a hacer la cuenta de la raíz. 2 más 2, 4. La raíz de 4 es 2. Y ya hicimos todo este primer término. Vamos a hacer el segundo término. 2 al cuadrado, 4. 4 más 2 son 6. 6 menos 6 es 0. E a la 0 es 1. Por 1 sobre. Y acá vamos a hacer la cuenta. 2 más 2, 4. La raíz de 4 es 2. Y 2 por 2 es 4. Por 1. Hacemos la cuenta del primer término. 1 por 5 por 2, 10. Acá la cuenta del segundo término da un cuarto. Porque hacemos 1 por 1 por 1, 1. Y abajo quedó el 4 solamente. Y por último hacemos 10 más un cuarto y esto da 41 cuartos. Y el resultado del ejercicio va a ser 41 cuartos. Esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Alguien no lo siguió? Yo, profe, A en la ver, última. ¿en qué parte? ¿Acá? En la de arriba. ¿Acá? ¿La derivada? Esta. Es eso. Bien, vamos a la derivada. Vos tenés que aplicar la derivada, tenemos un por, tenés que aplicar la derivada del producto. La derivada del producto era, esta se da cuenta que es una primera función, y ya se da cuenta que esta es una segunda función que están multiplicadas entre sí. Aplicás la derivada del producto. Entonces tenés que hacer la primera función derivada. Y vas a tener que aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque no tenés e a la x, tenés e elevado a otra cosa. La derivada de la e es la misma por la derivada del exponente. Entonces, la derivada de e a la x cuadrado más x menos 6 va a ser e a la x al cuadrado más x menos 6 por la derivada del exponente. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de x es 1. Y la derivada del menos 6 es 0. O sea, restar 0 no suma nada, no hace nada. Entonces, no lo escribí. Por la segunda función sin derivar, porque acordate que estamos aplicando la regla del producto. ¿Bien? Así que por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar, o sea que la voy a dejar como está. Por la segunda función derivada. La derivada de la raíz era 1 sobre 2 por la raíz de x más 2 por la derivada de lo de adentro de la raíz, porque hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada de lo de adentro de la raíz es, la derivada de x es 1, la derivada del 2 es 0, entonces 1 más 0 es 1. Esa sería nuestra derivada. Y después lo que hicimos fue reemplazar a la x por 2 en la derivada y hacemos las cuentas. Perfecto. Genial. ¿Alguna duda más con este ejercicio? No, no, profe. Bien. Ejercicio 5. En el ejercicio 5 dice, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función f de x igual
y nos dicen que la función es seno de x cuadrado más x, no, perdón, lo copié mal, es x al cuadrado, estaba copiando el anterior, x al cuadrado menos 2x por coseno de x al cubo más 3x. En x igual 0. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la recta tangente. O sea que acá tenemos que averiguar m y tenemos que averiguar b. ¿Está bien? Siempre cuando nos pide calcular la recta tangente, nuestra respuesta tiene que ser algo de la forma I igual m por x más b. Teníamos que calcular la m y calcular la b. La m viene siendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Reemplazar a la x en la derivada. Con eso vamos a averiguar la m. Y después vamos a averiguar la b. Entonces acá de nuevo, ¿cuál es la regla que vamos a usar? Acá tenemos dos funciones multiplicadas. Entonces, vamos a tener que hacer la derivada del producto. Y tenemos dos funciones que están multiplicadas entre sí. Entonces, cuando derivamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Aplicando la regla del producto. Vamos a hacer la primera función derivada, la derivada del seno de x al cuadrado menos 2x va a ser coseno de x al cuadrado menos 2x, y ahí derivamos el seno. Tenemos que derivar de afuera hacia adentro. La derivada de x al cuadrado menos 2x son 2x menos 2. Por la segunda función sin derivar, porque estamos aplicando la regla del producto, más la primera función sin derivar, seno de x al cuadrado menos 2x, por la segunda función derivada. O sea, la derivada del coseno va a ser menos 1 por el seno de x al cubo más 3x, pero como es una función compuesta hay que aplicar la regla de la cadena. Vamos a hacer la derivada del paréntesis, o sea, 3x al cuadrado más 3. Entonces, ustedes tienen que aplicar la regla del producto. Cuando aplican la regla del producto, hacen la primera función derivada, que es todo esto, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la segunda función derivada, que sería todo esto. Porque aplicaron la regla de la cadena. ¿Bien? Entonces, como nosotros nos decían que era en x igual 0, para calcular la m de la recta tangente, teníamos que reemplazar a la x
por 0, porque nos dice que x vale 0, en la derivada. Y hacer la cuenta. Entonces vamos a hacer la cuenta como veníamos haciendo. 0 al cuadrado es 0, menos 2 por 0. 0 menos 0 va a ser 0. Y el coseno de 0 me va a dar 1. Hacemos la cuenta acá. 2 por 0, 0. Menos 2, menos 2. Hacemos la cuenta acá. 0 al cubo, 0. Más 3 por 0, 0. 0 más 0, 0. Y el coseno de 0 me va a dar 1. Más. Vamos a hacer la cuenta en el otro término. 0 al cuadrado es 0. Menos 2 por 0 es 0. El seno de 0 me va a dar 0. Hacemos la cuenta en el otro lado. 0 al cubo es 0. Más 3 por 0, 0. 0 más 0, 0. El seno de 0 es 0. Hacemos la cuenta en el último paréntesis. 0 al cuadrado es 0. Por 3, 0. Más 3, 3. Y acá vamos a hacer la cuenta. 1 por menos 2 es menos 2. Por 1, menos 2. 0 por 0, 0. Por 3 es 0. Menos 2 más 0 es menos 2. Esta va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Sí, profe. O sea que yo por ahora sé que voy a tener una función que va a ser y igual menos 2x más b, pero no tengo el valor de la b. Para calcular el valor de la b, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que reemplazar a la x en la función original para obtener el valor de y. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a tener y, vamos a tener x, y con eso vamos a poder despejar la b. O sea que vamos a reemplazar por 0 en la función original y hacer la cuenta para que nos dé la y. Si hacemos la cuenta, vamos a hacer en la función original 0 al cuadrado, 0, menos 2 por 0, 0. Seno de 0, 0. Hacemos la cuenta en el coseno. 0 al cubo, 0. Más 3 por 0, 0. 0 más 0, 0. Y el coseno de 0 me va a dar 1. Con lo cual, 0 por 1 es 0. Ese es el valor de la y. Entonces, ya ahí obtuve el valor de m y el valor de la y. Tengo m, que calculé recién. Tengo y. La x ya venía en la consigna. Entonces voy a poder averiguar la b. Reemplazo la y por 0 porque me dio 0 acá. Reemplazo a la x por menos, a la m por menos 2 porque es lo que me dio acá. A la x la reemplazo por 0 porque el ejercicio decía que la x valía 0. Y acá hacemos la cuenta. Menos 2 por 0 es 0. Y 0 más b es b. Quiere decir que la b va a valer 0. Entonces, m vale menos 2 y la b vale 0. Entonces nuestra recta tangente va a ser y igual menos 2x más 0. Y este va a ser nuestro resultado. ¿Está bien? ¿Más o lo siguieron, chicos? Sí, sí. Sí, profe.
Genial, vamos al que siga. Seis. El 6 lo mismo, pero con una función un poquitín más difícil. Tenemos que calcular una recta tangente y la función dice e elevado a seno de 2x más el logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado más 5. Y nos dice que calculemos la recta tangente en x igual 0. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a tener que derivar. Fíjense que acá tenemos una división. Entonces vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces vamos a hacer, de cuenta que tenemos dos funciones multiplicadas, dividiendo, perdón, la de arriba, que es la que voy a marcar en rojo, y la de azul, que es la de abajo. Entonces, para aplicar la regla del cociente, ¿qué hacíamos? Hacíamos la primera función derivada. La derivada de e elevado a todo eso va a ser lo mismo. Va a ser la e elevado al seno de 2x más el logaritmo natural de x más 1 por, y acá hay que aplicar la regla de la cadena. Ya derivamos la e, tenemos que derivar el seno. La derivada del seno, ¿cuánto va a ser? Coseno, o sea que vamos a poner coseno de 2x más el logaritmo natural de x más 1. Por, y ahí derivamos el seno. Tenemos que derivarlo de adentro del paréntesis, o sea que vamos a tener 2 más, porque la derivada de 2x es 2, y ahora hay que hacer la derivada del logaritmo natural. 1 sobre x más 1 por la derivada de este paréntesis, por 1. Y ahí hicimos la derivada de la parte roja por la segunda función sin derivar, por x al cuadrado más 5. Menos la primera función sin derivar, o sea que vamos a tener e a la seno de 2x más el logaritmo natural de x más 1 por la segunda función derivada. La segunda función derivada va a ser 2x, porque la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada del 5 es 0. Todo dividido la segunda función sin derivar al cuadrado. Bien. ¿Alguien no me siguió con la derivada? No, yo sí pude, profe. Qué bueno.
O sea, como le repito, o sea, es como demasiada información todavía, pero Claro, el siento ejercicio que, es un poquito largo, pero la idea es que ustedes digan, bueno, tengo que aplicar la regla de la división. Entonces, claro, bueno, la primera función derivada, que es la primera función, la que marcamos en rojo. Cuando ustedes hacen esa primera función derivada, les va a dar todo esto. E elevado al seno del logaritmo natural de x más 1 por el coseno de 2x a la logaritmo natural de x más 1 por 2 más 1 sobre x más 1. Esa sería la primera función derivada de la regla del cociente por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Cuál, Valen? ¿Está? Es porque estamos aplicando la regla de la división. Vos haces la primera función derivada, que es todo esto, por la segunda función sin derivar, menos, en la regla de la división dice la primera función sin derivar, la e es la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. La derivada de x cuadrado más 5 es 2x. Ahí la seguiste, ¿vale? Genial. O sea, acá lo que tienen que pensar es que cuando van haciendo la regla del producto o la regla del cociente, como en este ejercicio, en el medio de todo ese proceso tienen que aplicar la regla de la cadena. Por eso queda como largo, ¿sí? Bien. Y bueno, y ahora lo mismo de siempre. Vamos a hacer cuentas. Vamos a reemplazar a la x por 0 en la derivada para que nos dé la m, la pendiente de la recta tangente. Y vamos a hacer la cuenta. 2 por 0, 0, más el logaritmo natural de 0 más 1, o sea que vamos a hacer el logaritmo natural de 0 más 1, 1. El logaritmo de 1 es 0. 0 más 0 es 0. Seno de 0 es 0. E a la 0 me da 1. Por, hacemos la cuenta acá. 2 por 0, 0. Más, y hacemos la cuenta acá. 0 más 1, 1. El logaritmo natural de 1 es 0. 0 por 0, 0 más 0, 0. El coseno de 0 también me da 1. Vamos acá. 1 sobre 0 más 1, 1. 1 dividido 1, 1. Por 1, 1. Más 2, 3. Y ahí hicimos el primer término. Menos. Hacemos la cuenta con el segundo término. 2 por 0, 0. Más 0 más 1, 1. El logaritmo natural de 1 es 0. 0 más 0, 0. El seno de 0 es 0. E a la 0 me da 1. Por 2 por 0 es 0. Sobre 0 al cuadrado es 0. Más 5 es 5. 5 al cuadrado es 25. O sea que esta cuenta me da 3 sobre 25. Y esta sería la pendiente de la recta tangente, sería M. Ahora tenemos que calcular la Y, que las calculábamos reemplazando a la X por el número que nos dicen en la función original y hacer las cuentas. Si hacemos eso, vamos a hacer 2 por 0, 0, más el logaritmo natural de 0 más 1. 0 más 1 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0. 0 más 0, 0. Seno de 0 es 0. E a la 0, 1. Sobre. Hacemos la cuenta abajo. 0 al cuadrado, 0. Más 5, 5.
O sea que sabemos que la y vale 1/5. Entonces, si y era igual a m por x más b, reemplazo a la m por 3/25. Reemplazo a la x por 0 porque ya era dato. Decían que la x valía 0. Y a la y la reemplazo por el valor que me dio. 1/5. Y acá otra vez, hacemos la cuenta. 3/25 por 0 me va a dar 0. Y 0 más b es b. Entonces, tengo m, tengo b, entonces voy a poder decir que la recta tangente va a ser y igual 3/25 por x más 1/5. Y esto sería nuestra respuesta. ¿Lo siguieron, chicos? Es más tema de esta parte de ejercicios. Es más que nada de hacer cuentas. Sí, profe. Bien. Vamos al que sigue. En el que sigue, no es el 6, es el 7. En el ejercicio 7 nos dice calcular el dominio, intervalos decrecientes, máximo y mínimo de la función. Y nos dan una función f de x igual x al cubo más 2x cuadrado menos 15x. Nos pedían calcular dominio, creciente, decreciente, máximo y mínimo. Entonces, ¿cómo es el dominio? Esta función, ¿qué función es, chicos? ¿Es una cuadrática, una polinómica, una homográfica? Es una polinómica. ¿Cómo era el dominio de la función polinómica? ¿Alguien se Todos los reales. Todos los reales. Es una función que no tiene ninguna restricción del dominio. No tenemos logaritmo, no tenemos raíz cuadrada y no tenemos denominador. Entonces, el dominio de la función son todos los números reales. Entonces, lo que nos queda para hacer es calcular la derivada y obtener los puntos críticos. Vamos a calcular la derivada. La derivada se va a poder sacar la derivada de cada término. La derivada de x al cubo, ¿cuánto será? 3x cuadrado. La derivada de 2x cuadrado es 4x. Y la derivada de menos 15x es menos 15. Lo que tendríamos que hacer ahora nosotros es calcular los puntos críticos y para eso teníamos que igualar toda la función derivada a 0. Y con eso obteníamos los puntos críticos. Como nos quedó una cuadrática, van a poder hacer a vale 3
B vale 4 y C vale menos 15 y aplican la resolvente de la cuadrática. ¿Sí? Ustedes tendrían que hacer. ¿Ahora se me escucha? Sí, profe. Genial. Bien. Bien, lo que decía es que acá ustedes, mientras estábamos agrupándonos con el audio que se me quedó, más esta función derivada que nos quedó una cuadrática igualada a 0, como nos quedó la cuadrática igualada a 0, van a poder aplicar la resolvente de la cuadrática a A3, B4 y C menos 15. Y ustedes pueden hacer menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Ustedes deberían hacer la cuenta de todo eso. ¿Alguno ya la hizo? A mí me dio A mí menos me da 3 menos 3 y 5 y tercios, puede 5 ser. tercios. Sí, sí, sí. Genial. A mí me dio lo mismo y lo hice mentalmente, así que estamos bien. Entonces, con estos dos valores, vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, tenemos un primer intervalo entre menos infinito y menos 3. Tenemos un segundo intervalo entre el menos 3 y el 5 tercios. Y otro intervalo entre el 5 tercios y el más infinito. Y sabemos que en estos dos valores la función nos da 0. Y ahora tenemos que reemplazar por algún número que forme parte del intervalo y vamos a averiguarlo. Por ejemplo, en el primer intervalo vamos a reemplazar a la x por menos 4 y hacemos la cuenta. En la función derivada, que es esta que está acá, que estoy pintando en colorado. Esta es la función derivada. Si reemplazo la x por menos 4 en la derivada y hacemos la cuenta, haremos menos 4 al cuadrado es 16. 16 por 3 es 48. Menos 4 por menos 4 es menos 16. Y hasta ahí vamos a tener 48 menos 16 va a ser 32. Y 32 menos 15 me da 17. O sea que me da un número positivo. Quiere decir que acá la función va a ser creciente. Entre el menos 3 y el 5 tercios voy a poder elegir, por ejemplo, el 0. Y hacemos la cuenta. 0 al cuadrado es 0 por 3 es 0. Más 4 por 0 es 0. 0 más 0, 0. Menos 15 da menos 15. Y es negativo, entonces va a bajar. Y en el tercer intervalo podemos reemplazar a la x, por ejemplo, por 2. Piensen que 5 tercios es 1,66. Entonces tenemos que elegir un número más grande que 1,66. Por ejemplo, el 2. Y hacemos la cuenta. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Más 4 por 2 es 8. 12 más 8, hasta ahí tendríamos 20. Y 20 menos 15 nos da 5. O sea que va a ser positivo, va a ser creciente. Y con esto ustedes van a decir que el conjunto creciente va a ser entre el menos infinito y el menos 3, unión del 5 tercios al más infinito. Y el conjunto decreciente es del menos 3
al 5 tercios. ¿Sí? El máximo de la función, ¿cuál va a ser, chicos? ¿Qué les parece? -3. Va a ser -3. El mínimo de la función, ¿cuánto va a ser? 5 tercios. ¿Sí? Acuérdense que para que haya el máximo, primero sube y después tiene que bajar. Perfecto. Y para que haya un mínimo, primero tiene que bajar y después tiene que subir. 5 tercios. ¿Alguien no lo siguió? No, yo sí lo entendí, profe. Buenísimo. O sea, por eso yo les decía que el segundo parcial generalmente les va mejor porque, o sea, los temas son más difíciles, pero son más, o sea, son menos, un poquito más difíciles, pero se pueden entender. O sea, esto es cuestión de ejercitar. ¿Sí? Bien, vamos a ir a hacer el último ejercicio que tienen para hoy, que sería el 8. Y nos dan una función que dice f de x igual x al cuadrado por e a la menos 3x más 5. Nos pide lo mismo, dominio creciente, decreciente, máximo y mínimo. Entonces, ¿cómo es el dominio de esta función, chicos? Esta es una cuadrática. El dominio de la cuadrática eran todos los números reales. El dominio de una función exponencial son todos los números reales. Entonces, este dominio van a ser todos los números reales. Y ahora tenemos que calcular la derivada para sacar máximo y mínimo. Como acá hay un por, vamos a tener que aplicar la derivada del producto. Donde van a tener dos funciones multiplicadas. La primera función va a ser x cuadrado, y la segunda función va a ser e a la menos 3x más 5. Entonces van a ser la regla del producto. La primera función, derivada. La derivada de x cuadrado va a ser 2x. Por la segunda función, sin derivar. E a la menos 3x más 5. Más la primera función sin derivar. X al cuadrado. Por la segunda función derivada. Va a ser e a la menos 3x más 5 por menos 3, porque apliqué la regla de la cadena. La derivada de e a la menos 3x más 5 va a ser e a la menos 3x más 5 por menos 3. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, como ustedes, y ya vimos hoy, y yo les había comentado en la clase pasada, cuando ustedes tengan que calcular un ejercicio de máximo y mínimo, lo van a tener que tratar de reducir, y si tienen la e, la estrategia va a ser sacar factor común e, para poder resolver el ejercicio. Cuando sacan factor común e, escriben la e, y después en el paréntesis escriben lo que les queda sin copiar la e, o sea, en el primer término van a poner 2x, porque es copiar este término, pero sin la e. ¿Bien? Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Copiamos este mismo término, pero sin la e. O sea, x cuadrado por menos 3. ¿Bien? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los puntos críticos. Para calcular el punto crítico teníamos que igualar nuestra función derivada a 0. Acá sería 2x menos 3x cuadrado. Igualar a 0.
Y esto teníamos dos posibilidades. Cuando tenemos una multiplicación que da 0, o e a la menos 3x más 5 nos da 0, o bien 2x menos 3x al cuadrado nos da 0. Para resolver esta cuadrática hay dos formas. O hacen a vale menos 3, porque es el número que multiplica la x cuadrado. No importa que esté desordenado, ¿sí? La a era el número que multiplicaba la x cuadrado. La b es el número que multiplica la x, con lo cual sería 2. Y la c es el término independiente, que acá no está, entonces sería 0. Hacen la resolvente de esa cuadrática, o bien, como voy a hacer yo voy a sacar factor común. Si sacan factor común x, les va a quedar 2 menos 3 por x. Es igual a 0. Entonces, teniendo una multiplicación de dos cosas igual 0, o x vale 0, y acá ya estaría resuelto. O bien 2 menos 3x es igual a 0. Y acá despejan. 2 es igual a 3x. X va a valer 2 tercios. Vamos a resolver esta parte de acá. ¿Cuánto nos daba esto, chicos? ¿Se acuerdan? ¿No tiene solución? Esa parte no tenía solución. Porque no había forma de que e elevado a algún número nos diera 0. Exactamente, nos daba error. Entonces, hacemos Bolzano con lo que nos quedó. Entonces, tenemos el 0 y tenemos el 2 tercios. Y nos quedan tres intervalos. Un intervalo entre el menos infinito y el 0. Otro intervalo del 0 al 2 tercios. Y otro intervalo del 2 tercios al más infinito. Y nosotros sabemos que la derivada en estos dos valores nos va a dar 0. Y tenemos que reemplazar a la x en la derivada por cualquier valor que forme parte del intervalo. Por ejemplo, en menos 1. Y como habíamos visto antes, el signo de la derivada va a depender de este paréntesis, no del de la e, porque e elevado a cualquier cosa nos va a dar un número positivo. Hacemos la cuenta. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo. Menos 3 por 1 va a ser menos 3. Entonces, menos 2 menos 3 me da menos 5. O sea, esta cuenta me da negativa, va a bajar. Si hacemos la derivada entre 0 y 2 tercios, 2 tercios es 0,66, o sea que debería poder usar el 1 medio. Hacemos la cuenta con 1 medio y haríamos 2 por 1 medio, 1. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. 1 cuarto por menos 3 es menos 3 cuartos. 1 menos 3 cuartos me va a dar un número positivo, 1 cuarto. Con lo cual va a subir. Y entre 2 tercios más infinito pueden elegir el 1 positivo. Si hacemos 2 por 1 es 2. 1 al cuadrado es 1 por menos 3 es menos 3. Entonces 2 menos 3 es menos 1. Me da negativo. Acá va a bajar. Entonces el intervalo creciente va a estar entre 0 y 2 tercios.
el intervalo decreciente va a estar entre menos infinito y 0, unión 2/3 más infinito. ¿Cuál va a ser el máximo de la función? 2/3. Acá el máximo va a ser x igual 2/3, porque es donde primero sube y después baja. Y el mínimo, ¿cuál va a ser? Va a ser el 0, porque primero baja y después sube. Este valor de x es donde encontramos el mínimo. ¿Bien? Chicos, ¿más o menos se entendió la idea? Sí, profe. Sí, sí. Bien, la idea de hoy era que más o menos repasáramos las derivadas y que practiquen todas las dudas que tengan, ¿sí? ¿Para qué? Porque nosotros en la clase que viene vamos a empezar con integrales. ¿Cómo son las integrales? Yo no me voy a adelantar con la clase, pero ¿cuál es la idea? Que ustedes van a tener una función que vamos a hacer de cuenta que está derivada y vamos a querer llegar a la función original. Entonces, vamos a hacer el proceso inverso a la derivada. Entonces, si ustedes no pueden hacer bien la derivada, no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi idea? ¿O cuál es la sugerencia? Que practiquen práctica 5 todo lo que puedan para ver qué dudas tienen, dónde tienen la dificultad, ¿sí? Acá nosotros ya hoy hicimos también los ejercicios adicionales. Yo el video este lo voy a subir entre hoy y mañana. Y también que impriman del trabajo, de algún amigo, el padre, algo, que impriman la tabla de integrales, o sea, la hoja de fórmulas, ¿sí? En el Google Site, yo lo voy a compartir, el Google Site, a ver si lo tengo acá a mano. Si ustedes van al Google Site, acá ya está la hoja de fórmulas. Está completa. Si ustedes hacen clic en la ventana emergente, fíjense que tienen en la segunda página las derivadas y las integrales. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a poder hacer la tabla de derivadas y la tabla de integrales, que es lo que vamos a usar, ¿sí? Así no se confunden y lo tienen a mano para poder practicar. Fíjense que esto ya está a disposición. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, el parcial vamos a poder llevar también la primera hoja de, o sea, la que usamos Van a para poder el llevar todo esto entero. AG. Igual lo que más tendrían que usar es esto. Yo les recomiendo que las derivadas y las integrales después se estudien si pueden, porque van a perder un montón de tiempo buscando en la hoja de fórmulas las derivadas y las integrales. Si pueden, vayan a averiguar, igual eso se los va a dar la práctica, vayan estudiándose la tabla, ¿sí? Bien, porque nosotros en la clase que viene vamos a hablar de integrales, y cuando hablemos de integrales, ¿cuál es la dificultad? Que cuando ustedes quieran calcular una integral, van a trabajar con las dos tablas al mismo tiempo. Una parte la van a tener que derivar y otra parte le van a calcular la integral. Entonces ahí es donde ustedes se les va a hacer el matete con qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es que entiendan bien derivadas para poder dar integrales. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, practiquen todo lo que puedan y tengan a mano la hoja de fórmulas y bueno, nos vemos el martes, ¿sí? Bueno, profe. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de... Fin de- Perfecto, profe, buen fin de semana.